hermanos. Como siempre digo, privilegio, un gozo y una gran responsabilidad cada vez que subimos aquí al púlpito. Al pastor se le acaba el chollo ya pronto, ¿no? El domingo que viene, como dijo, que ya empieza la vida con V grande. Así que, bueno, me gustó mucho. No sé si, Juan, tú podrías proyectar el primer verso de la última canción que hemos cantado, que ahí había una cosa que, vamos, ahí. Oh, la gracia que Dios mostró a los que están en tinieblas, su luz brilló, resplandeció, la piedra angular nació, la piedra angular nació. Esto viene como anillo al dedo, porque hoy vamos a hablar, tocar en un punto del sermón la piedra angular. Así que no sé quién lo ha elegido la canción, pero la ha clavado. Bueno, sabemos que al fin y al cabo es la providencia del Señor, ¿no?, que ha elegido, así que va todo orquestado. Muy bien, vale. Antes de empezar con el texto de hoy, como siempre, vamos a hacer una pequeña recapitulación del mensaje anterior. En este caso, el mensaje número 6 que hemos visto, titulamos Un anuncio extraordinario, si os acordáis. Hemos expuesto Lucas 2 de 8 al 20. En este mensaje vimos cómo Dios mismo se encargó de anunciar el nacimiento de Cristo, y lo hizo de una manera sorprendente, ¿verdad? Que hemos visto. Primero observamos que los destinatarios fueron algunas personas poco comunes que nosotros no hubiéramos elegido, ¿no? No eran ni reyes ni líderes religiosos, sino pastores despreciados, marginados, ahí en la última fila de la lista, ¿os acordáis? Con esto aprendimos que el Evangelio también es para los necesitados, para los que están en la última fila, para los que el mundo no valora. En segundo lugar, hemos contemplado el contenido glorioso. El contenido glorioso, ¿no? Hemos dicho, hoy ha nacido el Salvador, que es el Cristo, el Señor, ¿no? En ese hoy hemos visto que se han cumplido las profecías del Antiguo Testamento, las promesas, y que Jesús es el Salvador que libera de los romanos. No, del pecado, hemos dicho, ¿no? El Cristo prometido, el Rey, Señor, soberano. Y finalmente hemos visto la respuesta humana a ese evangelio, a ese llamado, ¿no? Los pastores fueron, vieron, creyeron, hablaron y glorificaron a Dios, ¿no? El evangelio no los sacó del mundo, hemos dicho, sino los transformó ahí donde estaban para que glorifiquen al Señor. Así que este anuncio extraordinario, hemos dicho que sigue resonando hoy, ¿vale? Que no ha sido algo para ellos solamente, sino para nosotros también, donde Dios hoy también llama al arrepentimiento y está salvándonos. Vale, con esta breve recapitulación vamos a ir al mensaje de hoy. Sabéis que estamos haciendo una serie de exposiciones sobre el Evangelio de Lucas, pasaje por pasaje. Entonces hoy es el mensaje número 7, el séptimo de esta serie, y el título en esta mañana es Expectativas cumplidas. Expectativas cumplidas, y vamos a estar exponiendo Lucas 2 del 21 al 35. Este es nuestro pasaje de hoy. Expectativas cumplidas. Y antes de leerlo, quiero que contéis en este pasaje, y luego os pregunto, ¿cuántas veces sale la mención de la ley? ¿Vale? En este pasaje. Vamos a leer. Lucas 2, 21 al 35. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor, es decir, Cristo. Y movido por el Espíritu, vino al templo.
Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hasta aquí. ¿Cuántas veces sale la ley mencionada? ¿Quién lo ha contado? 4. Muy bien, perfecto. Estáis atentos. Perfecto. 4 veces. Y ahora vamos a ver la importancia por qué sale tantas veces el nombre de ley, ¿no? Este pasaje lo he dividido en 3 puntos en esta mañana, que son los siguientes. Jesús cumple las expectativas de la ley, versículos 21-24. 2. Jesús cumple las expectativas de Israel, 25 al 33. Y luego Jesús provoca una decisión inevitable. Entonces, Jesús cumple la ley, las expectativas de Israel y provoca una decisión inevitable. Vamos a empezar con el primer punto. Bueno, antes de todo, había un dramaturgo inglés que se llamó Samuel Beckett, que tenía una obra famosa titulada Esperando a Godot, ¿no? Famosa obra de teatro que fue publicada en 1952. Lo interesante de esta obra es que, por un lado, nadie sabe realmente quién es Godot. En esta obra nunca se revela realmente quién es. Y el otro giro de esta obra es que a este Godot, que nadie sabe quién es, nunca llega. Nunca, esperan y esperan, está ahí en el árbol al lado de la carretera, esperando, y luego mientras pues la obra de teatro transcurre y pasan cosas, pero esperan, y nunca llega. De ahí surge el drama de la obra, ¿no? Que esta desesperanza, y la tragedia es esa: esperar y que nunca llegue, tener promesas y que nunca se cumplan, alimentar esperanza y luego todo se queda en silencio. Y hace 2000 años, la situación de los judíos en esa época parece al menos igual de desesperanzadora. Y bueno, he dicho esto en sermones anteriores en esta serie, que el Mesías aún no había llegado. ¿Os acordáis que Dios ha permanecido en silencio durante 400 años? No ha dado ningún tipo de información, no habló por sus profetas, no ha dado ningún apoyo a los judíos a través de sus profetas. De hecho, entre sus escribas había un grupo que interpretaba la venida del Mesías solo simbólicamente. ¿Quién eran ellos? Los saduceos, ¿no? Los teólogos liberales de aquella época, quienes cada vez pues, se alejaban más y más de las Escrituras. Y en este ambiente opresivo se intensificaba todavía más con la presencia de los romanos, la opresión, ¿no? Y el hecho de que Jerusalén, quien debería haber sido la luz, la ciudad grande, importante, desde donde pues, la palabra de Dios se extiende por todo el mundo, pero Jerusalén todavía estaba bajo opresión. Pero a pesar de todo eso, hermanos, habían quienes esperaban el Mesías. Esperaban al Mesías. Había gente que creía en la venida del Mesías, y uno de ellos era Simeón. Y hoy vamos a escuchar sobre él, pero principalmente sobre quien esperó, sobre Jesús. Jesús vino y, como vamos a ver, cumplió todas las expectativas y las esperanzas del mundo, ¿no? A diferencia de Godot, podemos decir que Jesús sí vino, Jesús sí apareció, ¿verdad? A Jesús se le podría describir como él es el cumplidor de las esperanzas y las expectativas en este contexto que lo vamos a ver. Jesús no vino a añadir esperanza, sino que vino a cumplirla. Y Jesús, hermanos, incluso se le dio la oportunidad de cumplir varias expectativas a la vez, satisfacer varias expectativas, como vamos a verlo en este pasaje, a la vez.
Y el centro del pasaje, nosotros pensamos, o a la primera vista, es el cántico de Simeón, ¿no? El cántico de Simeón, quizás nos viene a la mente que, bueno, nosotros quizás empezaríamos el pasaje por este cántico, porque tenemos curiosidad a ver lo que dice la profecía, qué es lo que dice a María, y ahí está el meollo, ¿no? La parte más emocionante. Pero es interesante que Lucas no comienza la narración allí. Fijaros, desde el versículo 21, ¿no?, enumera cosas aparentemente insignificantes. Por lo menos eso parece a primera lectura. Y por eso os pregunté que contéis cuántas veces ha salido la alusión a la ley. Y la pregunta es que, ¿por qué? Sabemos que Lucas no escribió nada por casualidad. Bueno, nadie en la Biblia, nadie escribió nada por casualidad, sino guiado por el Espíritu Santo. Pero Lucas, con su meticulosidad que tenía, hay una buena razón por la que estos versículos preceden al cántico de Simeón. Y como hemos visto, Lucas quiere dejar claro, clarísimo, que Jesús también cumplió las expectativas de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Porque la ley también, la ley de Dios, de una manera establecía expectativas para el Mesías mismo, ¿no? Para el Mesías mismo. Entonces, tanto la ley moral, civil, ceremonial, todos esos establecían expectativas para el futuro Mesías y que esos debían cumplirse. ¿De acuerdo? Si Jesús no hubiera cumplido las leyes, todo eso que Lucas menciona, no podría ser un Salvador. No podría haber sido nuestro Salvador, el Mesías. Pero como vamos a ver, Jesús cumplió con todas esas expectativas. Así que vemos que Lucas enfatiza por la repetición que la ley, que es importante, es importante. ¿Y por qué? Porque quiere Lucas que los lectores de este pasaje vean que Jesús en efecto guardó y cumplió la ley. Ahora en su infancia de forma pasiva, pero luego de forma activa. Primero la obediencia pasiva, porque llevado por sus padres, los padres llevaban a circuncidarse al templo, y luego la obediencia activa, viviendo perfectamente, obedeciendo cada mandamiento, ¿verdad? Él mismo dijo que no vino a abolir la ley. Jesús no vino para que coja la ley y lo tire por la ventana, sino que vino a cumplirla y guardarla por él y por nosotros. Para que creyendo en Jesús, todas estas cosas que él cumplió, se nos impute la perfecta obediencia y cumplimiento de la ley del Mesías. Y por eso Lucas escribió aquí, en el versículo 21, sobre la circuncisión de Jesús. Porque sin la circuncisión sabemos que no podría haber sido un miembro del pacto, ¿verdad? Ese fue un momento importantísimo también en la vida terrenal de Jesús, porque no podría haber sido contado entre los descendientes de Abraham si no hace esto, ¿verdad? Así que cumplió. Por eso María también cumple con las disposiciones de purificación. Hemos leído en el versículo 22 que dice, cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, o sea que lo han hecho. De hecho, esto sale en Levítico 12. Ahí podemos leer que las disposiciones que tenían, que cuando nace un niño, qué había que hacer, cuando nace una niña, qué había que hacer, cuál era el procedimiento, se describen días, los sacrificios que había que sacrificar, etcétera, etcétera. Y en el caso de un niño, por cierto, debía presentarse un cordero de un año, pero por el amor de los más débiles, más pobres, esto se podía hacer también con un par de tórtolas. Y por lo que se ve, José y María eran pobres. No pudieron presentar un cordero por Jesús, sino que sacrificaron un par de tórtolas, ¿no? Eso era todo lo que tenía, ¿no? El que era el cordero perfecto fue presentado por el sacrificio de los pobres. Impresionante. Por eso Lucas menciona en los versículos 23-24 que Jesús, al ser primogénito, debe ser consagrado al Señor.
Y recordáis lo que hay detrás de esta práctica, ¿verdad? El trasfondo del Antiguo Testamento es la liberación de Egipto. Sabemos, recordamos, ¿verdad?, que los primogénitos de Egipto murieron. El ángel de la muerte vino y todos los primogénitos egipcios murieron, excepto los de los judíos. Los de los judíos no murieron. ¿Por qué? ¿Eran tan buenos? ¿O llevaban otro tipo de pelo o color de piel? No, tenían pintadas el sangre del cordero de Pascual en los dinteles de la puerta para que cuando pase el ángel de la muerte se pare y no entre allí, ¿verdad? Y a partir de entonces, ¿no?, Dios tuvo misericordia de ellos y dijo que los primogénitos de todo, a partir de ese momento, no solo entre las especies humanas, sino también de los animales, son del Señor. Debían ser consagrados al Señor. Y a estos hijos primogénitos se les podía rescatar o redimir, ¿no? Había un precio por ello, ¿no?, que eran 5 siclos y este sacrificio que debían ser ofrecido. Y vemos que Lucas, si nos paramos a leer detenidamente, menciona todo esto minuciosamente, lo escribe, como bien ha estado haciéndolo hasta ahora también, documenta todo muy bien, pero no fue necesario presentar a Jesús porque fuera un pecador, ¿verdad? Sabemos que él tenía naturaleza humana sin pecado, sino que fue necesario presentarlo para que Jesús pudiera cumplir también las disposiciones legales, para que en un sentido ceremonial también pudiera ser puro, intachable, justo. Y como justo pudiera actuar por los suyos en nuestro lugar, pudiera cumplir la ley por nosotros. Y esta es una muy buena noticia. Quizás lo pasamos por encima, pero esto es una muy buena noticia porque sabemos que la misma ley que Jesús cumplió y guardó, esa misma ley nos condena, ¿verdad? Esa misma ley da testimonio de que somos pecadores y merecemos ir al infierno. Y ahora vemos mejor, ¿no?, que qué grande y qué glorioso es el hecho de que Cristo cumplió la ley, no lo quebrantó, sino que lo cumplió, y todo eso ahora nos es imputado por la fe. Es impresionante, hermanos. Paremos a pensar un momento, ¿qué habría pasado si no? ¿No? Pero aquí quiero haceros pensar una pequeña cosa. Los padres de Jesús lo llevaron y pasaron por todas esas leyes ceremoniales, llevaron a Jesús donde debían llevarlo, hicieron lo que tenían que hacer, etc., sin excusas, sin rechistar, sin murmurar. Nosotros muchas veces tratamos con tanta facilidad y negligencia lo que tenemos que hacer, nos excusamos con tanta facilidad, renunciamos tan fácilmente a ciertas normas, tareas, deberes, etc. Tenemos tantas excusas para lo que no hacemos que es impresionante. Incluso más de lo que leemos en la palabra de la gran cena en Lucas 14, que Dios mediante lo veremos más adelante. Y nos excusamos. Es que no podemos venir a la reunión de oración porque bla, 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 bla. Es que no podemos venir a los cultos dominicales porque bla, bla, bla. Es que no leemos la Biblia porque justo sucede que bla, bla, bla. Es que no hacemos lo que tenemos que hacer porque bla, bla. Y excusas tras excusas, descuidamos tan fácilmente lo que Dios espera de nosotros. Ahora bien, hay que matizar que en ocasiones sí hay excusas legítimas, por fuerza mayor, que no depende de nosotros, pero ahí cada uno debe examinar su corazón a la luz de la palabra de Dios, sus intenciones delante de Dios, ¿verdad? Ahora, si alguien hubiera podido fácilmente encontrar una excusa para no llevar a Jesús al templo, era José y María. No, porque Jesús nació, y aunque la Biblia no habla mucho lo que sucedió después, solo que nació en Belén, sabemos que fue circuncidado al 8º día y luego al 40º, es una nueva palabra que yo aprendí, 40º, ¿no?, 40 días después del nacimiento, debía ser presentado en el templo. Y la pregunta es, ¿qué hicieron durante este tiempo? ¿No? Podría ser que se quedaron en Belén, pero si se quedaron en Belén, pues tuvieron que buscar un alojamiento, financiar su estancia durante esos 40 días, que no era gratis, eran pobres. Y José y María podrían haber dicho que, bueno, ya no se quedan más, y si quedan 40 días más, pues ya no tendrán dinero
para el pan, no tendrían dinero para ese sacrificio, y ya si eso, irán más tarde. Incluso en aquel entonces había muchos judíos que no se tomaban las leyes en serio, no lo tomaban en serio. Puede que no lo escribieran o no lo apuntaran en el gran libro de registros de Jerusalén, porque bueno, en aquel entonces no había huella digital para que vea lo que hacen en internet, todo lo que hacen, ¿no? Y no registraron quién vino de la aldea más perdida del mapa. Y bueno, aquí hice una pequeña investigación en internet para ver cuál es el pueblo o aldea más desconocido en España. Y el resultado es que se llama Illán de Vacas. No sé porque había muchas vacas, pero Illán de Vacas, que está en la provincia de Toledo y tiene 3 habitantes, todos ellos de la misma familia. Así que esto es un ejemplo, ¿no? Bueno, volviendo a Jerusalén, aquí no registraban quién sacrificó qué, cuándo, cómo. No había un libro, no había un registro. Eso era responsabilidad de cada uno, el interés espiritual de cada uno. José y María podían haber dicho que no iban a participar en esto porque no podían permitírselo, y además pues, estuvo el follón del censo, había un alboroto, hubo un parto problemático en un establo. Mejor ahora que nos vamos a casita y ya iremos en otro momento. También es posible que no se quedaran en Belén, sino que quizás después de 8 días, cuando María se recuperó un poco del trauma del parto, regresaron tranquilamente a Nazaret, ¿vale? No lo sabemos, pero recordad que fue un viaje de ¿cuántos kilómetros? ¿Quién se acuerda? 150, bingo, 150 kilómetros. Fue un viaje de 150 kilómetros. Y, como hemos dicho anteriormente, es probable que lo hayan hecho este trayecto a pie, porque como eran pobres, posiblemente no tenían un asno, ¿no? un vehículo. Y, bueno, cuando regresaron a Nazaret, podrían haber dicho, acabamos de llegar a casa, estamos reventados, totalmente agotados. Ahora fijo que la semana que viene no voy a volver a Jerusalén para ocuparme de todas esas cosas en el templo. Y así eso iré una semana después o más tarde, pero ahora mismo no. Ahora mismo es que Dios también lo entiende, porque mira cómo estamos, y entonces, no. ¿Qué habríamos dicho a eso? Muchos judíos hicieron eso, como os dije. No se lo tomaban en serio, luego lo hicieron más tarde, lo recuperaron. No sé si se puede recuperar un incumplimiento de la ley, ¿no, Eva? Es casi imposible, ¿no? Pero bueno, José y María, si hubieran hecho esto, humanamente hablando, hermanos, humanamente viendo las cosas, Jesús no habría podido cumplir la ley. No podía haber sido nuestro Salvador. Y esto parece un detalle tan insignificante, tan pequeño y casi una excusa legítima piadosa donde buscamos cómo esquivar y cómo justificarnos. No, hermanos, 40 días son 40 días, no son 41, no son 45, son 40. Entonces, aquí hasta los detalles más mínimos, los insignificantes que podrían parecer, Jesús cumplió la ley. Puede parecer una nimiedad, otra palabra que aprendí, pero María y José hicieron lo que tenían que hacer. A pesar de sus humildes circunstancias, a pesar de sus dificultades, hicieron lo que debían hacer. Y Dios usa medios humanos para cumplir su plan eterno. Y mi pregunta es, aquí ya no estamos hablando de José y María, sino de nosotros. ¿Tú en qué eres descuidado? ¿Qué es lo que no te ha preocupado? ¿Qué es lo que barres tan fácilmente debajo de la alfombra de tus deberes que como cristiano asumiste delante del Señor? Que desde un punto de vista bíblico debería ser natural que lo hagas, normal. Hay quizás alguna área donde tienes un gran déficit, donde te has quedado muy por detrás de lo que la palabra exige de ti. María y José llevaron a Jesús a través de todos estos procedimientos ceremoniales, por muy insignificantes que parezcan. Jesús en ese momento
no podría haberse opuesto. Como si era un bebé, ¿no? El bebé John no le dice a sus padres, no, quiere esta leche porque está... No puede hablar, no puede oponerse. No podría haberles advertido que no salten el periodo de 40 días. O que el sacrificio debería ser presentado, debería ser pagado. Papá, mamá, págalo, llévame. No, esto no podría haber sucedido. Y ahora pensemos en nosotros. ¿Nosotros en qué llevamos demoras, retrasos? ¿En qué somos negligentes? ¿En qué somos despreocupados? José y María tomaron la palabra en serio. En este sentido fueron los instrumentos humanos para que Jesús en su infancia también cumpliera las expectativas y las demandas de la ley. Y bueno, hasta aquí hemos visto este bloque del cumplimiento de la ley. Y ahora vamos a pasar al segundo punto, donde Jesús cumple las expectativas de Israel. ¿Vale? Versículos 25 al 33 dicen: y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, lo cual has preparado en presencia de tus pueblos, luz para la liberación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Vale, Jesús no solo cumplió las expectativas de la ley, sino las expectativas de Israel también. Ahora lo veremos. ¿Cuál era la expectativa, la esperanza de Israel? Bueno, que Jesús trajera liberación, salvación, que el Mesías traería salvación. Israel no esperaba un maestro más, no esperaba un reformador moral, esperaba intervención divina, esperaba redención. Como hemos leído en versículo 25, Simeón, como hombre temeroso de Dios, esperaba la consolación de Israel. Pero no solo esperaba él como individuo, sino como nación entera. Todo Israel también estaba esperando que Dios los consolara. Simeón no solo pensó en su propia salvación, sino también en la liberación de Israel, en la consolación de Israel. Y sabemos que Simeón no estaba esperando esto de la nada, no se lo inventó, porque Dios lo había prometido. Lo prometió en el Antiguo Testamento, que era redimir a su pueblo, que consolara a su pueblo. Y aquí lo voy a leer en Isaías 40. Isaías 40, de 1 al 3, dice: consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decid a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pacto es perdonado, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. ¿Quién clamó en el desierto? Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Como si Isaías estuviera diciendo: se acabó el castigo, se acabó el castigo, se acabó el silencio, se acabó la distancia. Dios viene, ¿no? Como Dios mismo diría: vengo a consolarte, a traer liberación. ¿De qué? ¿De los romanos? ¿Qué romanos? ¿Qué romanos? Del pecado. Prometió principalmente esta liberación. Por eso llamaron Jesús a Jesús, ¿verdad? En el versículo 21, y aquí otro dato muy interesante, que otra repetición de Lucas que hace, fijaos, en el versículo 21 dice que le dieron el nombre de Jesús, y está escrito en muchos lugares esto antes de este pasaje, y ya se lo había dicho el ángel a María, ¿verdad? Que llamara a su nombre Jesús. Se lo dijo a sueños a José, que su nombre será Jesús. El nombre de Jesús está por todas partes. También enfatizando con esto Lucas, para que el ciego vea donde quiera que mire que Jesús es el libertador, es el salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, según Mateo 1:21.
el nombre de Jesús ya contiene la misión. Jesús no vino a intentar a salvar, Él vino a salvar, a efectuarlo. No abrió la posibilidad de que... No, Jesús vino y efectuó la salvación. Esta es la primera consecuencia de la venida de Jesús. Esto es lo que esperaban los judíos, que trajera liberación. Pero Jesús cumplió otra expectativa en relación con Israel y el judaísmo. También arregló otra cosa. Hizo de Israel lo que debió ser originalmente. Porque los judíos nunca existieron por sí mismos. Por sí mismos. Israel nunca existió por sí mismo para presumir de su elección, aunque muchas veces actuaban como tal. Somos el pueblo escogido y punto. Como alguien que tiene un carnet VIP y no quiere que entre nadie más. Tú no lo tienes, tú fuera. Yo soy importante aquí. ¿Sabemos cuál era la misión de Israel o cuál debió haber sido la misión, la tarea de Israel? Que fuera luz para las naciones. Luz para naciones. Y por supuesto Israel no cumplió esta misión. Pero en la venida de Jesús, esto también se puso en marcha. Esto también se inició, ya que el evangelio comenzó a extenderse, ¿verdad? No solo entre los judíos, sino hacia los gentiles, fuera de Israel, ¿no? Pensemos en los primeros misioneros, ¿no? Hacia los gentiles. ¿Quién eran? ¿Cristianos? Judíos. Los apóstoles eran judíos y llevaron el evangelio a todos los rincones del mundo. Y la salvación que llegó en Cristo ya no fue solo para los judíos, sino también para los gentiles. Menos mal, porque si no fuera así, este culto hoy aquí no tendría ningún sentido. Cero. Nosotros hoy estaríamos allí fuera, mirando hacia adentro, diciendo, bueno, eso no es para nosotros, eso es para los judíos. Nosotros somos gentiles, pues ya está, vámonos. ¿No? Gloria al Señor, que también es para los gentiles. Aquí en el versículo 31-32 lo dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto también cumplió la expectativa de que Israel y los judíos finalmente pudieran convertirse en lo que debían haber sido desde el principio y para que los gentiles también pudieran llegar a la fe en Cristo. En este sentido, Israel comenzó a restaurarse, poco a poco, comenzó a restaurarse. Obviamente el nuevo Israel, la iglesia, también comenzó a crecer cada vez más. Y los paganos, los gentiles, empezaban a adorar un judío como su salvador. Esto era impensable, hermanos. Por eso en el contexto, romanos, griegos, bárbaros, adorando, inclinándose ante un carpintero judío crucificado. ¿A quién se le ocurre eso? Así que Jesús cumplió una expectativa también en este sentido. Pero además, tengo que mencionar otra cosa, porque la venida de Jesús en Israel tuvo otro efecto. La venida de Jesús no solo trajo consolación y cumplimiento de su misión, sino también trajo división. Y ahí vamos a pasar al tercer punto, división. Jesús provoca una decisión inevitable, ¿vale? Ahora vamos a ver de lo que estamos hablando, vamos a leer los versículos 34-35 que dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Caída, levantamiento. Y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sea revelado los pensamientos de muchos corazones. Bueno, mucha gente no se alegró de este efecto, ¿no? Es que Jesús con su venida también trajo división
y conflicto. División y conflicto. Jesús no vino a traer indiferencia. Vino a revelar corazones. Con su venida, y esto también fue profetizado en el Antiguo Testamento, trajo división y conflicto. Sí, todos sabemos que Jesús es piedra de tropiezo para algunos y piedra angular, como hemos cantado, para otros. Algunos caen, fracasan en él y otros llegan a la fe. Una piedra no cambia. Una piedra no cambia. Lo que cambia es cómo tú te posicionas frente a ella. Y esto también se lo dijo Simón a María, que en el versículo 34, que será para caída y levantamiento de muchos en Israel. Muchos, quizás la mayoría, podríamos decir, contradijeron a Jesús. Muchos tropezaron con él, pero muchos le creyeron. Muchos rechazaron sus palabras y muchos aceptaron sus palabras. Tanto es así que algunos sabemos que le contradijeron tanto que no lo soportaban, que desearon su muerte. Y finalmente fue crucificado, ¿no? Jesús. Y aquí en la profecía de Simón también sale esto, esta referencia. Porque dice, una espada traspasará tu misma alma, dice Simón a María. Y sabemos que María estaba allí cuando Jesús lo crucificaban. Ella fue testigo de la crucifixión de Jesús. Así que sí, la venida de Jesús sacudió, conmovió a Israel y obligó a tomar una postura. Tienes que tomar una postura. Y en realidad, nosotros también tenemos que tomar una postura hoy en día. Entonces, ¿qué es para ti Jesús? ¿No? Podríamos preguntar, ¿piedra de tropiezo? ¿Lo rechazas, lo desprecias o construyes tu vida sobre la piedra de ángulo? ¿Hablas contra él o apruebas lo que dice? Hay intenté recuperar una lista, pero es imposible acabarlo. Hay tantas categorizaciones para la humanidad. De tantas maneras se puede clasificar las personas en diferentes grupos y en bandos, que es impresionante. ¿No? Aquí he recuperado algunas. Dice, puede ser categorizado la gente por su idioma, por el color de su piel, por sus convicciones políticas, por su género, por si es del norte, es del sur, por su estatus económico, por su educación, por si es del Madrid o del Barça, por su alimentación, si son vegetarianos, no son vegetarianos, etc. Hay tantas categorías que te pierdes. Pero sabemos que desde el punto de vista de las Escrituras, desde el punto de vista de Dios, se puede dividir la humanidad solo en dos bandos, solo en dos grupos. Hay un grupo que acepta a Jesús, hay un grupo que no. Hay quienes oponen, rechazan a Jesús y otros siguen. ¿Tú a qué grupo perteneces? ¿Tú a qué grupo perteneces? Si aún no has tomado esta decisión o no sabes, sería bueno que te aclares cuanto antes. Sería bueno que te ocuparas de esta cuestión urgente. Esta es la pregunta que determinará tu vida eterna. ¿No? 60, 70, 80 años aquí, ¿vale? Luego, la respuesta a esa pregunta va a definir tu vida eterna, que no serán 60, 70, 80 años, ni 80.000 millones, billones, sino más eternidad. ¿No? Se me bloquea la mente. Es una cuestión de vida y de muerte, literalmente, es que literalmente lo es. No es temporal, es eterno. Clama al Señor si no tienes claridad, si no tienes sabiduría, si no tienes fe, si no puedes decidirte, porque es una pregunta crucial. Aquí no hay término medio. Simón dice que este niño será para caída o levantamiento. Esto significa que Jesús a nadie lo deja neutral. No hay un terreno neutral. No se puede admirar a Jesús desde lejos. No se puede decir, bueno, yo respeto a Jesús, yo no tengo ningún problema con Jesús, amén, pero no. O es tu Salvador o tropiezas con Él. Si hoy tú estás aquí y aún no has venido a Cristo, entiende algo muy serio. Jesús no solo vino a cumplir las expectativas estas religiosas y de la ley, sino
principalmente vino a salvar pecadores. Eso es su misión principal. Si no vienes a Cristo en fe, en arrepentimiento, no será tu levantamiento, será tu tropiezo. Y la Biblia no dice que Él será una piedra blanda, ¿verdad? Dice que será piedra angular. La piedra es una cosa dura. Dice que será piedra angular para unos y piedra de tropiezo para otros. No es una opinión religiosa, es una realidad eterna. No juegues con esto. Arrepiéntete de tu pecado, reconoce tu necesidad, deja de confiar en ti mismo, clama a Cristo. No esperes a que sea demasiado tarde. Hoy puedes ser levantado, hoy puedes recibir perdón, hoy puedes pasar de caída a levantamiento. Cristo no vino para que lo estudiemos, vino para que confiemos en Él. Ven a Él ahora en fe y arrepentimiento. Y a los que ya habéis sido levantados por Cristo, que si ya sois de Cristo, entonces también hay que recordar algo importante. Este mismo Jesús sigue siendo señal de contradicha. Y seguimos a un Cristo rechazado. Hoy en día también, ¿verdad? No nos sorprenda, no nos debe de sorprender si somos rechazados también. Pero no os preocupéis, confiad en el Señor. Simeón habla de caída y levantamiento. Nosotros fuimos levantados por la pura gracia de Dios. Vivamos entonces como levantados. Vivamos como levantados con humildad, con gratitud, con valentía. No escondamos a Cristo. No lo suavicemos para que el mundo lo acepte. No adaptemos el Evangelio para evitar tensión. No seguimos a un Cristo cómodo. Seguimos a un Cristo crucificado. Cristo divide. Cristo revela corazones. Cristo incomoda. Y esto no es un error en el plan de Dios. Es el plan, parte del plan de Dios. Así que vivamos firmes, con esperanza, esperando no solo su primera venida cumplida, sino su segunda venida gloriosa. Y finalmente, Jesús no solo cumplió las expectativas de la ley, las expectativas de Israel, sino también satisfizo las expectativas de un creyente. De hecho, en el versículo 25 leemos sobre este hombre llamado Simeón, de quien no sabemos mucho, pero sabemos que era un hombre justo y temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que era creyente en otras palabras, era un hombre convertido, ya que también leímos que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y no hay conversión ni nuevo nacimiento sin la obra del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está sobre ti es porque eres creyente y has renacido. Así que estamos ante un cristiano, un hombre renacido. Por cierto, solo como nota de pie de página, muchos atribuyen la obra del Espíritu Santo a Pentecostés, ¿no? O al periodo después del Pentecostés. Pero aquí, en contraste, tenemos 3 versículos consecutivos, 24, 25, 26, del Espíritu Santo y de su obra. Está obrando, ¿no? Se menciona 3 veces. El Espíritu Santo que llevó Simón a la fe, el Espíritu Santo que revela a Simón que no moriría hasta que se encuentre con el Salvador. ¿No? Imaginemos esta situación, que el Espíritu Santo se lo anunció. No sabemos exactamente cuándo, pero intuimos que hace mucho tiempo porque Simón ya era un hombre bastante mayor, ¿verdad? Entonces le dijo que no moriría hasta que se encuentre con Cristo. Quizás, no sé qué me pasa esta mañana. Tengo mucha sed, no he comido nada salado, así que no sé. Bueno, a ver. Quizás se despertaba por las mañanas y se preguntaba a sí mismo, ¿será este el día? ¿Me encontraré con él hoy? ¡Qué emoción! ¡Qué elevación podría haber causado, ¿no? Esta pregunta, este dilema! Así, ¿hoy será el día? Quizás cada mañana miró al cielo. Señor, ¿hoy? ¿Es hoy? ¿Será hoy el último día que estaré vivo? Porque se le fue dicho que vivirás hasta que venga el Mesías. ¿Qué situación tan increíble era esa? Ni siquiera podemos imaginarnos, ¿no? Poner en lugar de Simeón. Bueno, tal vez podríamos, si pensaríamos que, ¿qué pasaría si el Señor
te revelara que regresara mientras estés con vida. No diría 1 año, 2 años, 3 años, 1 semana, mañana. Te diría que regresara aún mientras estés con vida. ¿Cuánto cambiaría eso tu vida? Uf. Creo que cambiaría muchísimo nuestra vida diaria. ¿De qué manera? ¿Acaso tendríamos una especie de preparación extra, continua? En primer lugar, lo que estoy seguro que lo que consideramos urgente ahora dejaría de serlo. Y te garantizo que si el Señor te revelara que volvería aun cuando estés con vida, leerías la Biblia a hora y a deshora y orarías todo el día en la sinagoga. Quizás incluso darías testimonio todos los días, porque nunca sabes cuándo es el último día. Quizás pedirías perdón a tus seres queridos, a tu marido, a tu esposa, a tus hermanos aquí en la congregación, si es el caso. ¿Qué situación tan elevada sería esta? No, estoy hablando de forma condicional, pero hubo un puritano cristiano, Jonathan Edwards, que tuvo muchas resoluciones. Y una de sus resoluciones fue esto: vivir como si cada día fuera el último de su vida y que si el Señor regresara mañana. Vivir como si cada día fuera tu último día y como si el Señor regresara mañana. Puso el listón muy alto el hermano Jonathan. Pero imaginémonos que viviríamos según esta resolución. Y si te dijeran que el Señor regresara mientras esté con vida, yo sospecho que muchas cosas se reevaluarían en tu vida. Ya no te importaría tanto cuánto ha subido el precio de gasoil, de los huevos, ¿no? O lo que sea, que hoy están. Quizás no te importaría absoluto quién gane las elecciones en este año. Tampoco te importaría cómo está tu equipo de fútbol favorito, qué liga está ahora mismo. Un montón de cosas no te importarían. Estas cosas se desvanecerían porque dirías, no importa cuál sea la situación de estas cosas, ¿no? Lo importante es que el Señor puede regresar en cualquier momento. Tengo que estar preparado. Y esto es una realidad, hermanos, porque Él sí puede volver en cualquier momento. Esto no es hipotético, esto es una realidad. Y Simeón lo sabía, imaginemos su situación. Él sabía que vería al Señor, ¿no? Además de la emoción, del subidón, también se necesitaba un fe enorme aquí, porque la apuesta era tan grande de ver al Salvador que quizás costaba o era difícil creerlo, ¿no? ¿De verdad? ¿De verdad yo veré al Salvador? El mundo ha esperado siglos y justo yo. No sabemos mucho de Simeón. Quizás ni siquiera era un sacerdote, ¿no? No lo sabemos. Algunos dicen que sí era, pero la Escritura no lo deja claro. Quizás él podría haber pensado, yo, un hombre judío común y corriente, veré al Señor. Sin embargo, hermanos, él lo creyó. Él lo creyó. Y esta fe, esta expectativa, un día se convirtió en realidad. Y el Espíritu Santo lo guió y se encontró con Jesús, que también es otra cosa. Si nos ponemos ahí un poco en contexto y imaginemos un poco que todos los días en el templo de Jerusalén, el templo Jerusalén, que era una ciudad grande, el templo que era un templo grande, y el tráfico que había ahí era impresionante. Pues todos los días iba al templo y ahí llevaban muchísimos niños para presentarlos. ¿No? No es que los niños vayan etiquetados. Yo no soy, yo tampoco, no me mires, yo no soy, yo soy yo. No había etiquetas en los niños para que Simeón sepa quién es. Leímos que el Espíritu le guió en ese momento. ¿No? Justo cuando el pequeño Jesús estaba allí, ¿no? De alguna manera él reconoció por el Espíritu Santo que ese era el niño. Y lo tomó en sus manos, en sus brazos. Y imagina por un momento que tienes el creador del cosmos, tú, creador del universo, en tus brazos.
Qué hermosa confesión de fe de Simeón que hemos leído aquí. Maravillosa, ¿no? Dice aquí en el 29. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque ya han visto mis ojos tu salvación. Mis ojos han visto tu salvación, ¿no? La salvación viene de ti, del Señor. La salvación es tu regalo, ¿no? ¿Qué pensamiento más diocéntrico, más cristocéntrico aquí de Simeón? Y quien contempla la salvación de esta manera se deleita en ella y ya está verdaderamente preparado para partir. Ya puede irse de este mundo en paz. Así que podamos estar preparados también para la muerte. Y puede ser que ahora sintamos envidia por Simeón, ¿no? Que él pudo esperar así, tuvo esa experiencia, que bien fue a él, porque espíritu esto y el otro, y que le ha dicho que no moriría, no sé qué, no sé cuánto. Qué buena situación la de Simeón. Pero hermanos, créanme que no estamos en desventaja en comparación con él. El Espíritu Santo nos reveló mucho más, muchísimo más que a Simeón. Tenemos en nuestras manos el pacto completo. Nosotros ya sabemos quién es este Jesús. No olvidemos que aquí Simeón dijo lo que dijo, pero el ministerio de Jesús no ha comenzado hasta 30 años después de ese acto. 3 décadas. Simeón no sabía nada de los detalles. No sabía nada de su ministerio público de 3 años que tenía. Y nosotros, en cambio, ya sabemos lo que Jesús hizo, lo que dijo, cómo enseñó, cómo curó, lo que hizo en la cruz, cómo resucitó, cómo subió al cielo, cómo fue glorificado, cómo envió el Espíritu Santo, cómo nació la iglesia, cómo se extendió la iglesia. Hermanos, por favor, no seamos envidiosos de Simeón. Nosotros podemos ver lo que, Simeón por fe lo captó en forma embrionaria, nosotros lo vemos realizado. Y a veces no pensamos, qué suerte tú, Simeón, y nosotros no. No, a la luz de esto, hermanos, podemos decir que Simeón tendría que ser envidioso de nosotros, no nosotros de él. En nuestro caso también todo sucederá según la palabra de Dios, como ha sucedido en el caso de Simeón. Nosotros también tenemos que creer la palabra de Dios, como ha creído Simeón. No importa si es poco, si es mucho. No importa si la palabra de Dios es que no morirás hasta que no te encuentres con el Señor, o que si la palabra de Dios es tan grande como el nuevo pacto. Todo sucederá según la palabra de Dios. Y esto es lo que hay que creer. Y si creemos en la palabra de Dios, si creemos en ella, creemos en Jesús, entonces estamos exactamente en una situación tan bendecida como Simeón. Bueno, en realidad en una situación aún mejor, porque tenemos más luz, más revelación, podemos deleitarnos aún más en Dios, aún alabarlo más a Dios. Él vendrá por segunda vez, Él regresará. Sí, también hay que esperarle. Simeón lo esperó en su primera venida y hizo bien en esperar. Pero nosotros también tenemos que esperarlo. Y puede ser que aún no podamos abrazar a Jesús como lo hizo Simeón, pero por fe sí. Por fe sí ya podemos abrazar a Jesús y ya algún día ya en el cielo. Pero ya por fe podemos ya abrazar a Jesús. Y de este Cristo se puede alegrar uno. Se puede apreciar su obra redentora. Se puede estar en comunión con Él. Hoy también esta paz, que es un don que Simón también tenía, nosotros también lo tenemos. Podemos vivir sin miedo a la muerte, partir de este mundo con alegría, ¿no? Hoy también esta espera puede ser tan emocionante y tan elevada como la de Simón. Puede ser. Y que lo sea. Sacudamos el polvo de este mundo. Enfoquémonos en el Señor, que viene por su iglesia pronto. Él vino, Él cumplió, Él volverá. Maranata, Señor. Así que alegrémonos en nuestro Señor, bendigámosle, glorifiquemos a nuestro maravilloso Dios y recordemos que el Señor está realmente cerca. En conclusión, hoy hemos visto algo glorioso. Las expectativas no quedaron en el aire.
no fueron sueños piadosos, no fueron ilusiones religiosas, fueron cumplidas. Dios prometió y lo cumplió. La ley apuntaba a Cristo y Él la cumplió. Israel esperaba la consolación y Él vino. El mundo estaba y necesitaba salvación y Él apareció. Pero este cumplimiento no es solo historia pasada. Simeón sostuvo al niño en sus brazos y hemos dicho que nosotros ahora también lo sostenemos por la fe. Él esperaba la primera venida, nosotros esperamos la segunda venida, no la tercera o la cuarta, solo había una segunda, ¿no? La pregunta no es si Cristo cumplió las expectativas, la pregunta es ¿qué hacemos nosotros con Él? Porque el niño, este niño Jesús, hoy sigue siendo para unos levantamiento y para otros tropiezo. Que no sea tropiezo para ninguno de nosotros, sino que sea nuestro Salvador, nuestra esperanza, nuestra paz. Y que podamos decir como Simeón, Señor, ya sí, ahora ya sí, puedo irme en tranquilidad, han visto mis ojos tu salvación, me encontré con Cristo por la fe, ahora ya sí puedo morirme cualquier momento con la tranquilidad máxima, porque ya han visto mis ojos tu salvación. Cuando Cristo está en el centro, nada falta. Para acabar, hoy hemos considerado 3 principales verdades. Hemos dicho en primer punto que hemos visto a José y a María que obedecieron todo conforme a la ley hasta la más mínima detalle, y Jesús desde el inicio se sometió perfectamente a todos ellos, cumplió lo que nosotros no pudimos cumplir y su obediencia es nuestra esperanza. En segundo lugar, hemos visto que Simeón esperaba la consolación y vio con sus propios ojos al Salvador. Cristo es la salvación preparada por Dios, luz para los gentiles y gloria de Israel. Y las promesas antiguas se encontraron su cumplimiento en Cristo. Y en el tercer lugar, este niño, que sería caída y levantamiento, no deja indiferente. Releva los corazones. O confiamos en Él y somos levantados, o tropezamos con Él. Hermanos, que Cristo sea nuestro levantamiento, no caída, levantamiento. Que nuestra expectativa esté puesta en Él. Que vivamos esperando su regreso con fe firme y corazón agradecido. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.